lo voy a hacer, chicos, ya. Me comprometí a subir las clases grabadas al grupo del Classroom, lo voy a hacer hoy día, en la noche, en realidad. Bien, vamos a ver aquí las operaciones elementales de matrices. Estas operaciones elementales de matrices, que son tres, la multiplicación, la permutación y la adición, son tres operaciones que vamos a utilizar muchísimo en la materia, por lo tanto hay que manejarlas muy bien. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es manejarlas un poquito esas operaciones, porque la vamos a utilizar para encontrar la matriz inversa de una matriz, que vienen los siguientes subtítulos. La multiplicación, esta operación conocida como multiplicación, ¿qué significa? Consiste en multiplicar los elementos solo de una fila. O, bueno, en realidad, esa multiplicación se hace solamente con los elementos de una fila, o también con una columna. Pero en realidad, estamos mucho más familiarizados a trabajar en función a las filas, ¿no? Se multiplica por un determinado valor K. Bien, ustedes me dirán, pero cuando nosotros hemos multiplicado un escalar por una matriz, lo que hacemos es que el escalar multiplica todos los elementos de la matriz. Está bien, eso es la multiplicación de un escalar con una matriz. Aquí estamos en función a las operaciones elementales, que son ciertas operaciones que nos ayudan a transformar una matriz en otra, dependiendo de para qué lo queremos utilizarla. ¿Cómo lo representamos eso? Puede ser un poquito más grande la pantalla, se puede leer mejor. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve esta multiplicación? Sobre todo se la utiliza cuando nos interesa que un elemento se nos haga unidad. Generalmente ahí, cuando nos interesa que un elemento se nos haga unidad. Vamos a suponer por un instante que nos interesa que este 3, que lo estoy marcando acá, se nos haga unidad. Se nos haga unidad. Entonces, ¿qué decimos? Como es un 3, ¿qué número multiplicado por el 3 se nos hace 1? Un tercio, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos que pero nos vemos obligados a multiplicar con toda la fila 1, porque en esa fila 1 se encuentra este elemento 3. Entonces, vamos a multiplicar por un tercio toda la fila 1. Toda la fila 1. Las otras filas no se las toca, se mantienen ahí exactamente igual. Entonces, todos los elementos de la fila 1 multiplicamos por un tercio con el afán de que este elemento que está en la posición 11 nos interesa que se nos haga unidad. Entonces, 3 por un tercio se nos hizo 1, 3 por un tercio se nos hizo 1, 6 por un tercio se nos hizo 2 y 9 por un tercio se nos hizo 3. Y conseguimos el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que este elemento en la posición 11 se nos hiciera 1. Bueno, que casualmente también se nos hizo 1 el de la posición 12, pero ya, pero eso es otra cosa. Nosotros estamos enfocados que el elemento en la posición 11 necesitamos que se haga 1. Y ustedes miran, pero ¿para qué necesitamos que se haga 1? Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, ya van a ver en qué situaciones necesitamos que un elemento se nos haga 1, y entonces en esas situaciones utilizamos esta operación que se llama multiplicación. Es el multiplicar los elementos de una fila por un determinado número con el afán de que ese número se nos haga la unidad. En ese caso utilizamos la operación de la multiplicación. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Ok. Ingeniero, buenos días, va a disculpar. Hola, dime. Sí o sí solo en el primero nomás, ¿no? En No, en el 11. en realidad, chicos, dependiendo, en realidad nosotros podemos requerir en algún momento, y está muy bien tu pregunta, un determinado elemento. A ver, me voy a inventar, este 6, nos interesa que este 6 se nos haga 1. Y es verdad, en su momento vamos a necesitar que sea cualquier elemento, dependiendo de para qué lo requerimos. No siempre va a ser el elemento 11. Eso es muy cierto. De repente es este 6. Si fuera este 6 el que nos interesa, queremos que el elemento que esté aquí justamente en la posición 43 sería, ¿no? En la posición 43 se nos haga unidad. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar la fila 4 por ¿cuánto? Por un sexto, ¿sí? Para que este 6 se nos haga 1. En realidad puede ser cualquier elemento de la matriz. Va a haber algún requerimiento, alguna necesidad que un determinado elemento se nos haga unidad. Entonces,
multiplicamos por un número que nos garantice que ese elemento se nos haga unidad. Pero necesariamente la operación la aplicamos a toda la fila. ¿De acuerdo? Entonces, a todos los elementos de esta fila tendríamos que multiplicar por un sexto, con el afán de que este 6 se nos haga unidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no necesariamente va a ser siempre el elemento de la posición 11. Está muy buena tu pregunta, tu aclaración. ¿Ya? ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Sí, Bien. ingeniero, se entiende. Ok. La siguiente operación es la permutación. ¿En qué consiste la permutación? La teoría nos dice que podemos intercambiar los elementos, permutar los elementos entre dos filas o entre dos columnas. Aunque vuelvo a repetir, lo más común es siempre trabajar entre filas. Entonces, justamente lo que preguntaba su compañero hace un momento, por ahí nos interesa que este 6 se nos haga unidad. Pero vemos que, que esa unidad, para no estar aplicando, usted me dice, no quisiera aplicar la multiplicación porque varios elementos se me van a hacer quebrados y mientras evito trabajar con quebrados, y es verdad, mientras evitemos trabajar con quebrados es más sencilla la operación. Entonces yo prefiero, y yo veo que está la unidad aquí ya en la fila 3, pero yo necesito que la unidad esté presente en la fila 4, aquí en el 6. Entonces puedo aprovechar, ya que está allá, y permuto, le doy la vuelta, que todos los elementos de la fila 3 se hagan elementos de la fila 4 y todos los elementos de la fila 4 se hagan elementos de la fila 3. Permuto. Ya, pero en este caso hemos usado otro ejemplo. Este 3 de acá, que estaría en la posición 23, necesitamos que se haga unidad. Y la unidad la tenemos acá en el elemento 33. ¿Qué podemos hacer? Permutar también. Resulta que ahora ya no es este 6 que nos interesaba la unidad como ejemplo, sino es este 3 de acá. Entonces permutemos, podemos permutar fila 2 con fila 3. Entonces todo esto, fíjense que todos los elementos de la fila 2, el 4, el 2, el 3 y el 2, se han convertido en elementos de la tercera fila. Y los elementos de la tercera fila, que era el 6, 3, 1, 0, se han convertido en elementos de la segunda fila. Hemos permutado. Pueden haber varios motivos por los cuales nos interese permutar. A veces porque necesitamos trabajar sí o sí con la segunda fila y los elementos de la tercera son números más fáciles de trabajar. Entonces permutemos, porque como sí estamos obligados a trabajar con la segunda, dependiendo qué es lo que estamos haciendo, podemos permutar sin que eso afecte a la matriz. ¿Ya? En palabras más sencillas, lo que hacemos es intercambiar las posiciones entre todos los elementos de una fila respecto a los elementos de otra fila. Cambiar de posición. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, los motivos pueden ser muchos. Eso a medida que vayamos desarrollando la materia, usted mismo se va a dar cuenta en qué momento debemos ir utilizando esas operaciones. Muy bien. La adición. Esta operación de la adición se la utiliza sobre todo cuando nos interesa que un elemento se haga cero. Eso se va a dar en el siguiente subtítulo que vamos a utilizar, que es el escalonamiento de matrices. Ahí necesitamos que varios elementos se hagan cero. La adición lo usamos cuando necesitamos que varios elementos que algún elemento se nos haga nulo. Por ejemplo, acá fíjense, nosotros necesitamos que este 4 de acá se nos haga cero, y aprovechando este 6 también se haga cero, y que este 2 se haga cero. Pero necesariamente para aplicar esta operación necesitamos trabajar con una fila guía, que no siempre va a ser la primera. De repente, si nos concentramos en los elementos de la primera columna, tomando como elemento guía o elemento base el que está en la posición, en la fila 1, necesitamos que debajo de él todos estos elementos, el 4, el 6 y el 2, se nos hagan nulos. Claro, es verdad, vuelvo a repetir, no necesariamente la primera fila va a ser la fila guía, va a depender de para qué lo estamos utilizando. Lo que estamos viendo ahorita únicamente es cómo aplicar la operación. Ya vamos a suponer que nuestra fila guía es la fila 1, en este caso específico, el elemento que está en la posición 11, y necesitamos que debajo de él todos los demás elementos se nos hagan nulos, Entonces vamos a utilizar la primera fila como fila guía. Lo voy a subir un poquito más arriba. ¿En qué consiste esta operación de la adición? Consiste entonces en multiplicar un número por la fila guía, un número, y que lo sumemos a la fila que deseamos transformar, de manera que se nos haga cero. En otras palabras, yo les pregunto a ustedes, nos interesa que este 4 se nos haga cero. El 4 está en la fila 2.
¿no? Ahora, claro está que la operación que apliquemos acá entre la primera y la segunda fila se replica para todos los elementos de la fila. Yo les preguntaré a ustedes, ¿por qué número tendríamos que multiplicar este 1 de acá? ¿Por qué número habría que multiplicar este 1? Un número que multiplique al 1 y que sumemos a la fila 2, en este caso al 4, para que aquí sea 0. En otras palabras, ¿por qué número hay que multiplicar al 1 para que luego más 4 se haga 0? ¿Por cuánto sería? Menos Menos 4. 4. Menos 4. Y fíjense que esa operación la hemos anotado acá. Vamos a multiplicar por menos 4 la fila 1 para que luego la sumemos a la fila 2. A ver, fíjense que la fila 1 la hemos vuelto a copiar tal como está. Esa no se modifica, no se altera porque es la fila guía. La volvemos a copiar. Ya hemos determinado que la fila 1 vamos a multiplicar por menos 4 la fila 1 y vamos a sumar a la fila 2. Hagamos la operación. Menos 4 por 1, menos 4. Más 4, 0. Efectivamente ya lo hicimos 0. Pero necesitamos terminar con toda la operación para la fila necesariamente. Entonces, menos 4 por 1, menos 4. Más 2, menos 2. Menos 4 por 2, se nos hace menos 8. Más 3, menos 5. Menos 4 por 3 es menos 12. Más 2, menos 10. Ok. Es verdad que estos otros elementos se modifican, pero hemos conseguido el objetivo, que era que este elemento se nos haga 0. Y también queremos que este 6 se nos haga 0. Obviamente trabajando con la fila 1 como fila guía. Vuelvo a repetir, ¿por qué número habrá que multiplicar la fila 1, que es la fila guía, para que sumado a la fila 3, aquí se nos haga 0? Acá donde está el 6 se nos haga 0. Por menos 6, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Fíjense, vamos a multiplicar por menos 6 la fila 1, que es donde está la fila guía, y luego se lo vamos a sumar a la fila 3, con el afán de que este 6 se nos haga 0. Entonces diremos, menos 6, la fila 1, por 1, menos 6, más 6, efectivamente 0. Conseguimos nuestro objetivo, pero debemos terminar la operación. Menos 6 por 1, menos 6, más 3, menos 3. Menos 6 por 2, menos 12, más 1, menos 11. Menos 6 por 3 nos da menos 18, más 0, menos 18. Ok. De la misma manera, nos interesa que ahora este 2 se nos haga 0. Obviamente, también siguiendo trabajando como fila base, fila guía, la primera. Entonces, ¿por qué número vamos a multiplicar la fila 1, que es nuestra fila guía, que es la que hemos seleccionado como fila guía, para que sumado a la fila 4, aquí se nos haga 0? Por menos 2. Eso lo estamos representando acá, fíjense. Dice, vamos a multiplicar la fila 1 por menos 2 y se lo vamos a sumar a la fila 4. Entonces, menos 2 por 1 más 2, efectivamente 0. Menos 2 por 1, que nos da menos 2, más 4 nos dio 2. Menos 2 por 2, menos 4. Más 6, 2. Menos 2 por 3 nos da menos 6, ¿no? Más 8 nos da 2. Ok. Y fíjense que conseguimos nuestro objetivo, que era hacer que estos tres elementos que están en la posición 21, 31 y 41, es decir, el 4, 6 y el 2, se nos hagan elementos nulos. Y lo hemos conseguido. Se han hecho elementos nulos acá. 0, 0, 0. Claro está que a la fuerza los demás elementos se modifican también, pero hemos conseguido el objetivo, repito, que era que estos elementos se nos hagan nulos. Para eso nos sirve la operación de la adición, cuando necesitamos que un elemento se nos haga nulo. Voy a hacer un resumen hacia atrás. La permutación era el intercambio de los elementos entre dos filas. ¿Sí? Eso es más sencillo esa operación, es simplemente permutar los elementos de una fila respecto a otra, según el requerimiento para lo cual lo necesitemos en su momento. Y por último, bueno, la primera operación que vimos en todo caso, que era la multiplicación, que es multiplicar una fila por un determinado número. Generalmente le decía que esta operación de la multiplicación la utilizamos cuando nos interesa que un determinado elemento se nos haga unidad, sea 1. Entonces multiplicamos esa fila por el número que nos va a garantizar que se nos haga 1 ese número.
Bien, estas tres operaciones las vamos a utilizar en toda la materia con seguridad. Entonces, no vamos a cansar de aplicar estas operaciones más adelante en un conjunto de ejercicios. Así que a la fuerza se las van a ir memorizando, así que no se preocupen tanto ahorita. Bien, vamos a entrar a ver lo que conocemos como la matriz escalonada. La matriz escalonada es aquella matriz donde, pero vamos aquí a leer unas propiedades, dice, donde todos los renglones ceros están en la parte inferior de la matriz, donde el elemento delantero de cada renglón diferente de cero está siempre a la derecha del elemento delantero diferente de cero del renglón anterior. Ya, eso es por definición, así leyendo eso no se entiende todavía a qué se refiere una matriz escalonada. En palabras más sencillas, ¿qué es una matriz escalonada? Y aquí tengo ejemplos de puras matrices escalonadas. Significa que debajo del primer, bueno, a ver, recordemos una cosita, ¿a qué llamamos elemento no nulo? Elemento no nulo es un elemento diferente de cero, ¿está bien? Y elemento nulo es el cero, ¿vale? Entonces, en cada primer fila, por debajo de cada primer elemento no nulo, todos deben ser nulos. Fíjense que el primer elemento no nulo en la primera fila es el 9. Debajo de él deben ser todos nulos. El primer elemento no nulo en la segunda fila es el 1. Debajo de él deben ser todos nulos. Y fíjense que esa propiedad se repite en todos. En palabras más sencillas, si quieren ustedes, cuando decimos, de ahí viene la palabra escalonamiento, de escalera, en realidad se debe formar una pequeña escalera, fíjense que en algunos pasos escalones más largos, en otros pasos escalones más cortos, si revisamos todas están formando una escalera. Aquí vemos un escalón largo, pero hay una escalera también. Acá lo mismo, acá peor, hay un escalón súper largo, una sola fila, está escalonada la matriz. Aquí también está escalonada la matriz. Como tiene solo 3 filas, pues no podemos hacer nada más. Un escalón, segundo escalón, el tercero muy largo, pero escalón al final. Todas estas matrices serían escalonadas. ¿Cuáles, por ejemplo, no serían escalonadas o falta escalonar? Estas, por ejemplo. Fíjense acá, viene un escalón, otro escalón, pero aquí, ¿qué faltaría para que esta matriz esté escalonada, chicos? Si alguien me ayuda en esta primera matriz. Hacer que el 2 se vuelva a 0. Este 2 acá, lo voy a marcar de otro color. Faltaría que, ahí lo voy a marcar. Que se haga nulo. Ese. Este 2 faltaría que sea 0, o sea nulo todavía, ¿sí? Y ya esta matriz estaría escalonada. ¿Cómo lo hacemos 0 o lo hacemos nulo? Ya vimos las operaciones que hay que utilizar arriba. Para que se haga 0, ¿qué usamos? ¿Qué operación usamos? La adición. La adición es la operación que nos ayuda a que un elemento se nos haga nulo. Exacto. Ya ven, y ya poco a poco vamos a empezar a usar esas operaciones. Entonces, para que esta matriz esté escalonada, necesitamos que este 2 sea nulo. Aquí, ¿qué falta para que esté escalonada? ¿Están de acuerdo conmigo que pudiéramos aplicar algunas permutaciones para que esté escalonada? ¿Permutar la fila 4 con la fila 2? Habría que permutar muy bien, la fila 4 con la fila 2. Y ya estaría escalonada, ¿cierto? Porque esta fila 2 se vendría de último y ya formaría la escalera completita. Entonces, para que esta matriz esté totalmente escalonada, faltaría permutar muy bien la fila 2 con fila 4 y ya está escalonada la matriz. Ya está escalonada. En esta otra matriz, ¿qué faltaría por escalonar? ¿Qué habría que hacer para que esté escalonada la matriz? Adición. Ok, hay que aplicar adición, pero exactamente qué elementos tendríamos que modificar para que sus demás compañeros lo entiendan. El 7, Fila 3 y fila 4. 7, el 8. Fila 3 y fila 4. Cuando hagamos, chicos, tenemos que irnos acostumbrando, porque más adelante se complica. El número 7, bueno, aquí gracias a Dios hay un solo 7, pero vámonos acostumbrando, por favor, a trabajar con la posición de los elementos. Ustedes tendrían que decirme, el elemento que está en la posición 32, que sería este 7, hay que hacerlo nulo.
el que está en la posición 42, que es el 8, también habría que hacerlo nulo. ¿Alguno más habría que hacer nulo? El 43. Muy El bien. 43. El que está en la posición 43 también habría que hacerlo nulo. Y ahí ya estaría escalonada esta matriz. Y ahí estaría escalonada. Y recién sería una matriz escalonada. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros que una matriz normal poderla llevar a su forma escalonada? ¿Cómo hacemos eso? Usando, vuelvo para atrás, estas operaciones elementales de matrices. Una de las funciones que tienen estas operaciones elementales de matrices es que justamente nos permiten escalonar matrices, es decir, llevar una matriz cualquiera a su forma escalonada. Vamos a hacer un ejercicio acá. Aquí está. Puede ser un poquito más grande esto para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí. Fíjense. Estoy haciendo un solo ejercicio de escalonamiento. Dirán, pero queremos practicar más. Ya, no se preocupen de eso. Luego vienen subtítulos donde nos vamos a dedicar a escalonar nomás, así que se van a cansar de escalonar. Entonces, ahorita para que entiendan un poquito qué es lo que se hace. No tiene sentido ahorita trabajar. Más adelante vamos a escalonar, se van a cansar. La idea es hacer un solo ejercicio ahorita para que se entienda la operación. Y de aquí para adelante van a venir unos escalonamientos todo el tiempo, así que hasta la sopa vamos a ver esto, chicos. Entonces, ahorita es un solo ejercicio sencillito para que se entiendan cómo lo vamos a hacer. Bien, a ver, nos interesa escalonar esta matriz. Nos interesa escalonar. Entonces, voy a modificar aquí este 7, tendremos que hacerlo, ¿estamos de acuerdo que habría que hacerlo nulo? Este 3 habría que hacerlo nulo, y este 6 habría que hacerlo nulo. ¿Estamos de acuerdo? Si esos 3 elementos los hacemos nulos, ya la matriz ya está escalonada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy Sí, bien. ingeniero. Entonces, Sí, perfecto. ingeniero. Hola, dime. Hola. Allá. Entonces, empecemos con el 7 y el 3. Con esto de la primera columna. Que vamos a usar como fila guía, ¿cuál? En este caso, la fila 1. La fila 1 vamos a usar como fila guía, y este 7 y este 3 hagamos nulo. Bien, ¿qué operación usemos? La adición. Ahora, fíjense que aquí hay muchas alternativas. Yo sé que algunos tal vez la están repitiendo en la materia y van a decir, ¿y por qué el 3 no lo hacemos 1 primero con la multiplicación? Porque es más fácil trabajar con la unidad. Es como ustedes gusten. Y yo directamente estoy usando la fila 1 de guía para hacer los 0, el 7 y el 3. Pero algunos prefieren previamente aplicar la multiplicación a la fila 1 por 1/3. ¿Por qué por 1/3? Para que este 3 se nos haga unidad. Y luego aplicar la adición es mucho más fácil cuando el elemento base, el elemento guía es la unidad. Es una cuestión de gusto. Igual, al final, igual se escalona la matriz. ¿Ya? Entonces, yo prefiero dejarlo ahí para forzarnos a trabajar con quebrados, porque al final va a haber situaciones en las cuales no le van a poder escapar los quebrados tampoco. Y nos vayamos acostumbrando poquito a poquito al trabajo de los quebrados. Lo que sí les sugiero, no vayan a colocar nunca acá en decimales, porque se pierden datos en los decimales, siempre en forma fraccionaria. ¿Ya? Entonces, la fila 1 es la fila guía. A partir de la fila 1 queremos nosotros en la fila 2 hacerlo 0 este 7 de acá. El 7, hacerlo 0. La pregunta es, ¿por qué número habrá que multiplicar? ¿Por qué número habrá que multiplicar la fila 1 para que sumado a la fila 2 sea igual a 0? -7. Menos 7/3. A ver, yo les voy a enseñar aquí porque bueno, ahorita, incluso ahorita trabajando con el 3 y con el 7 es fácil, ¿no? Pero a veces se complican los números, son mucho más grandes, a veces son fraccionarios los dos y mucho más difícil calcular ese número. Entonces, lo que yo sé hacer, no sé, tal vez a ustedes les puede servir de mucho. Yo digo, ¿por qué número? Lo voy a llamar X a ese número. ¿Por qué número tengo que multiplicar la fila 1, que sería el 3? Es decir, el 3, ¿por qué número tengo que multiplicar? Lo voy a llamar X a ese número. De manera que sumado a la fila 2, ¿cuánto vale? 7, ¿no? Al 7, esto sea igual a 0. Así me lo planteo. ¿Por qué número
multiplico la fila 1, que sería el 3, y lo sumo al 7 y me da 0. Porque lo que hago aquí, despejar X, y ese sería el número. Voy a volver a copiar aquí abajito. Este 7 que está sumando pasa al otro lado a restar, menos 7. Este 3 de acá que está multiplicando pasa a este lado a, déjame acomodarlo esto, bueno, paso a este lado, pasa a dividir, ¿cierto? El 3 pasa a dividir el 3, fíjense, ya estuvo. Ya sé que por qué número tengo que multiplicar, por menos 7 tercios, ¿ya? Esto un poquito para que se ayuden, sobre todo más adelante cuando ya se vuelven más grandes los números, cuando de repente arriba en la fila 1 es una fracción, en la fila 2 también es una fracción, y ya cuesta más encontrar ese número. Entonces, esta es la forma más para mí es la forma más facilita de poder encontrar ese numerito que necesitamos multiplicar. ¿Se entendió lo que hemos hecho acá, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Es por menos 7 tercios. Entonces, vamos a multiplicar, fíjense, aquí lo hemos colocado. Vamos a multiplicar por menos 7 tercios toda la fila 1 para que sumado a la fila 2, aquí se nos haga 0. Los que están con sus calculadoras, o si gustan, pueden seguirme con las operaciones. Entonces, menos 7 tercios por 3 más 7 no va a dar 0. Menos 7 tercios por 2 más 1 nos da menos 11 tercios. Menos 7 tercios por 4 más 2 nos da menos 22 tercios. Si los que estén con su máquina pueden verificarlo si gustan. ¿Ya? Bien, hacemos la otra operación ahora para que este 3 se nos haga 0, usando la fila 1. Bueno, está más fácil acá, ¿no? ¿Por qué número voy a multiplicar la fila 1 para que sumado a la fila 3 aquí se me haga 0? Pues por el menos 1 directamente, ¿no? Por el menos 1 voy a multiplicar la fila 1 y lo voy a sumar a la fila 3. Entonces, recuerden, en la fila 1 y fila 3 la que vamos a trabajar ahora. Menos 1 por 3 más 3, efectivamente 0. Menos 1 por 2 nos da menos 2. Más 6, 4 positivo. Menos 1 por 4 más 3 nos da menos 1. Bien, ya está aquí la matriz. Falta todavía seguir, nos falta todavía escalonar. Este 4 que hemos colocado de rojo para que se note, este 4 hay que hacerlo nulo y recién estaría escalonada la matriz. Estaría escalonada la matriz. Bien. Bien, chicos, el tiempo se nos está por acabar y me está metiendo presión, digamos. Ya prefiero que lo paremos y empezar de nuevo y lentito con esto.